Buenas, ¿cómo están? Para hoy tenemos un ejercicio de derivada de segundo orden o mixta. Tenemos esta función o fracción. Primero debemos hacer derivar con respecto a x igual a lo que vamos a hacer. La fórmula para derivar una fracción nos dice que coloquemos el denominador tal y como es, que es x a la 2 más y a la 2. Todo esto lo vamos a multiplicar por la derivada del numerador. En este caso, como x está de exponente 2, va a multiplicar con el número que acompaña a la base. En este caso es 3. 3 por 2 me va a dar 6. Colocamos la misma base que es x y a este exponente le vamos a restar menos 1. 2 menos 1 me va a dar elevado a la 1. Y como el 1 no se coloca, va invisible. Luego vamos a colocar el menos. Vamos a multiplicar. Ahora vamos a colocar el numerador tal y como está, que es 3x a la 2 menos 2y a la 2 y lo vamos a multiplicar por la derivada del denominador. Como es x a la 2, 2 por 1 me va a dar 2. Colocamos la misma base que es x y a este exponente 2 le vamos a restar menos 1, me va a dar como exponente 1. Entonces el 1 va invisible y no se coloca. Aquí la y se convierte en una constante porque no tiene x y la derivada de una constante es 0. Todo esto sobre este denominador que tenemos acá, que es x a la 2 más y a la 2, todo esto elevado al cuadrado. Entonces vamos a colocar igual, después vamos a multiplicar 6 por x a la 2, me va a dar 6x a la 3. Aquí tenemos el signo más, lo colocamos más. 6 por x por y a la 2 me va a dar 6xy a la 2. Aquí tenemos un menos. Menos por más me va a dar menos. Coloco el menos y este 3x a la 2 lo voy a multiplicar por 2x a la 2. 2 por 3 me va a dar 6. Y x exponente a la 3 porque simplemente sumo los exponentes. Aquí tenemos menos por menos me va a dar más. Y 2x por 2y a la 2 simplemente me va a dar 4y a la 2x. Todo esto sobre este denominador que tenemos acá, que es x a la 2 más y a la 2, todo esto elevado al cuadrado. Aquí como tenemos términos semejantes, x a la 3 y x a la 3, pero ese está negativo y ese está positivo, los cancelamos. Entonces nos va a dar como resultado, sumo 6 más 4, me va a dar 10 x y a la 2 porque colocamos la misma base. Todo esto sobre este denominador que tenemos acá, lo vamos a bajar. X a la 2, y a la 2, todo esto elevado al cuadrado. Y esta sería la derivada, pero del primer orden con respecto a x. Ahora vamos a hacer una derivación de esta función, pero de segundo grado con respecto a x. Las 2x quiere decir segundo grado. De esta función es igual a, vamos a coger el denominador y lo vamos a colocar tal y como está, que es x a la 2 más y a la 2, todo esto elevado al cuadrado. Y lo vamos a multiplicar por la derivada del numerador, que es 10. Como x está exponente a 1, vamos a multiplicarlo 10 por 1, 10. Esta x, como tiene exponente 1, le vamos a restar al exponente menos 1. Pues simplemente queda x elevado a la 0. Y todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Ahora bajo y a la 2. Cierro, voy a colocar el menos y voy a multiplicar. Ahora sí, coloco el numerador tal y como está, que es 10xy a la 2. Y lo voy a multiplicar por la derivada de este término o denominador. Para derivar este denominador vamos a utilizar la regla de la cadena, que nos dice que cojamos este exponente, lo multipliquemos con el número que acompaña aquí. En este caso sería 1 que va invisible. 1 por 2 me daría 2. Luego de esto vamos a abrir y me dice que coloquemos el término que está aquí adentro tal y como es, que es x a la 2 más y a la 2. Luego me dice que derivemos el término de aquí adentro. Aquí como estamos derivando respecto a x, cogemos x y este exponente que es a la 2 lo multiplicamos por el número que acompaña a la base, que es 1. 1 por 2 me va a dar 2. Y a esta x, como tiene exponente 2, le vamos a restar menos 1. Queda exponente 1. Entonces colocamos la x, pero el 1 va invisible. Y aquí, como es y a la 2, pero estamos derivando respecto a x, quiere decir que es una constante. Se convierte en 0. Todo esto sobre este denominador que tenemos acá, que es x a la 2
más y a la 2, pero nos dice que debemos elevarlo al cuadrado. Y como aquí hay de exponente 2, simplemente sumamos 2 más 2, me va a dar elevado a la 4. Luego de esto, vamos a multiplicar estos términos que tenemos acá. Entonces, tenemos igual, colocamos x a la 2 más y a la 2, esto elevado al cuadrado por 10y a la 2, cerramos, menos, abrimos 10xy a la 2, cerramos y vamos a multiplicar 2 por x a la 2, me va a dar 2x a la 2. Aquí tenemos un signo más 2y a la 2. Luego voy a multiplicarlo por 2x. Todo esto sobre este denominador que tenemos, que es x a la 2 más y a la 2. Todo esto elevado a la 4. Luego voy a multiplicar estos dos términos. Entonces tenemos igual, bajamos x a la 2 más y a la 2 elevado al cuadrado. Abrimos 10y a la 2. Cerramos, menos, abrimos 10xy a la 2. Cerramos. Ahora vamos a multiplicar 2 por 2 me va a dar 4. Y sumamos los exponentes de x a la 3. Aquí tenemos el signo más 2 por 2 me va a dar 4. Y aquí tenemos x por y a la 2 me va a dar x y a la 2. Y cerramos. Todo esto sobre este denominador que tenemos, que es x a la 2 más y a la 2. Cerramos y abrimos elevado a la 4. Luego voy a multiplicar estos dos términos que tengo acá. Entonces tenemos igual y también vamos a bajar x a la 2 más y a la 2. Todo esto elevado al cuadrado. También vamos a bajar nuestro 10y a la 2. Cerramos, menos. Ahora vamos a multiplicar este término que es 10 por 4. Pero recordemos que aquí hay un negativo. Menos por más me va a dar menos. Y menos por más me va a dar menos. Tenemos 10 por 4 me va a dar 40. Pero aquí tenemos x de exponente 1 y x a la 3 me va a dar x a la 4 y y a la 2. Simplemente aquí tenemos menos por más me va a dar menos y menos por más me va a dar menos. Y multiplicamos 10 por 4 me daría 40. X y x me daría x de exponente 2 y y a la 2 por y a la 2 me daría exponente y a la 4. Todo esto sobre este denominador que tenemos acá, que es x a la 2 más y a la 2 elevado a la 4. Ahora recordemos que aquí hay un exponente 2, que quiere decir que esto es igual a el primer término elevado al cuadrado, y como está elevado a la 2, pues simplemente sería x elevado a la 4. Aquí tenemos el signo más, bajamos más dos veces el primer término, que es x a la 2, por el segundo término, que es y a la 2. Aquí tenemos nuestro signo más, lo bajamos más, y último nos dice que el último término elevado al cuadrado, pues simplemente y elevado a la 4. Ahora sí podemos multiplicar por este término que tenemos acá, que es 10y a la 2 menos 40x a la 4 y a la 2 menos 40x a la 2 y a la 4. Todo esto sobre este denominador que tenemos, que es x a la 2 más y a la 2 elevado a la 4. Ahora sí vamos a multiplicar 10 por x a la 4. Entonces me va a dar igual 10 por 1 que tengo acá es 10, y a la 2 por x a la 4 me va a dar x a la 4 y a la 2. Aquí tenemos nuestro signo más, lo colocamos 10 por 2 me va a dar 20. Aquí tenemos x a la 2, pero ya la 2 por y a la 2 me va a dar y a la 4. Nuestro signo más lo colocamos más, 10 por y a la 2, pues simplemente me va a dar 10 y elevado a la 6. Ahora sí, colocamos menos 40 x a la 4 y a la 2, bajamos menos 40 x a la 2 y a la 4. Todo esto sobre este denominador que tenemos acá, que es x a la 2 más y a la 2 elevado a la 4. Luego de esto vamos a sumar términos semejantes, que es igual. Aquí tenemos x a la 4, y a la 4, pues buscamos, y aquí tenemos x a la 4, y a la 2, pues simplemente menos por más, menos más, pues simplemente me va a dar menos 30 x a la 4 y a la 2. Simplemente los tachamos así
para no confundirnos después. Aquí tenemos x a la 2, y a la 4, x a la 2, y a la 4. Pero aquí tenemos menos y más, pues simplemente menos 20 x a la 2, y a la 4. Los tachamos. Y solo nos quedaría más 10 y a la 6. Más 10 y a la 6. Todo esto sobre este denominador que tenemos acá, que es x a la 2 más y a la 2. Todo esto elevado a la 4. Y esta sería la derivada de la función de segundo grado, pero con respecto a x. Muchas gracias.